sin ti, Señor, nada podemos hacer. Cada uno de nosotros necesitamos de ti, Padre. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la serie que ya hemos iniciado hace unas semanitas ya. Quiero compartir un tema que va a ser de mucha edificación conforme Dios nos ayude. Y si usted toma notas, el tema de hoy se va a titular ¿Cómo es tenerlo todo? ¿Cómo darlo todo y a la vez tenerlo todo? Cuando pensamos en matemática, si por ejemplo yo le hago un ejemplo de, si usted por ejemplo tiene una canasta de 50 manzanas y las regala todas, ¿cuántas les quedan? Ningunas, ¿verdad? Cuando venimos a conocer a Cristo, sucede que venimos con ese tipo de matemáticas para servirle a Él. Y esto nos conlleva a muchas cosas que vamos a ver hoy. Por ejemplo, en las escuelas nos enseñan que 2 más 2, 4. Y 4 menos 4, 8, dijeron por ahí. Bueno, en el reino de Dios la matemática es 8. Nos enseñan matemática, nos enseñan química, ¿verdad? Química, pues, nos enseñan fórmulas para hacer medicinas, bombas y cosas así, ¿verdad? A veces no sabemos, ¿verdad? Cuando algún joven estudia cosas científicas e inventa algo, no saben para qué lo usan luego, ¿verdad? También nos enseña lo que es ciencia, pero hoy la ciencia en las escuelas es para enseñarle al niño que Dios no existe, ¿verdad? Nos enseñan literatura y filosofía acerca de que la elocuencia y el pensamiento del hombre es más importante que la sabiduría de Dios. La realidad es que vivimos en un mundo corrupto, en un mundo que solo el que es famoso, rico y poderoso es importante. Pero la buena noticia es que en el cielo, en el reino de Dios, no es así. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la matemática del reino de Dios, 2 más 2 no son 4, ni 4 menos 4 son 0. Por ejemplo, vemos en la palabra cosas como en el mundo la muerte es pérdida, pero Pablo dice que el morir es ganancia. En el mundo es mejor recibir que dar, pero Cristo dijo es más bienaventurado dar que recibir. Quiero que vayamos a Mateo 5, versículo 38. Como el pastor de Chile, Jonathan, estaba trayendo una enseñanza, ¿verdad? Y el momento que dijo dar, tuvo que explicar, no estoy hablando de dinero. El igual le digo yo, no estamos hablando, el tema no es el dinero. Yo sé que cuando oímos la palabra dar, inmediatamente todo el mundo cierra su cartera y la abraza con mucho amor. Y no se está hablando aquí de dinero, estamos hablando de algo más importante todavía. En el reino de los cielos existe otro tipo de sistema y Jesús nos trae instrucciones del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren vivir eternamente en el reino de Dios? Entonces significa que es importante para nosotros entender cómo tenemos que vivir aquí y allá también. En Mateo 5, versículo 38, Jesús tiene aquí una serie de cosas acerca de cómo era en el Antiguo Testamento y Jesús repetía la palabra, pero yo os digo. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos que tener claro que la ley era aplicada según los ritos, las ceremonias. Todo tenía que ser perfectamente, ¿verdad?, en el orden de Dios. Esto provocaba desaliento, cansancio, sacrificios que traían desmotivación y despropósito. ¿Por qué? Porque al tratar de hacer lo que Dios dice en perfección, ninguno pudieron agradar a Dios. No hay una cosa peor que montarse en una bicicleta sin cadenas, ¿verdad? Y pedalear y no llegar a ningún lado. Es muy frustrante eso. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el hombre, queriendo agradar al Señor, sacrificaba animales, hacía ritos, trataba el sacerdote de limpiarse con la sangre, limpiarse las manos con agua, bañarse con agua, hacer una preparación increíble. Y vamos a decir, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde se encontraba el arca temblando, hermanos, porque no sabía si había pasado la prueba de perfección. Obviamente sabemos que la misericordia de Dios no lo mataba, porque el Señor miraba el corazón. O sea, aún habiendo matado el animal y la sangre derramada, habiéndose lavado, perdón, estoy aquí tarareando, habiéndose lavado con agua todo, o sea, en otras palabras, para resumir, haciendo todo conforme a la ley, aún así no era perfecto ante Dios. Esto provocaba frustración. Entonces, Dios no lo fulminaba por la perfección,
sino por la misericordia y por su corazón. Entonces, cuando vemos todas estas leyes, nos damos cuenta que Salomón escribió Eclesiastés, donde dice todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y luego Cristo viene y comienza con esta palabra en el versículo 38, dice, oísteis que fue dicho, le está hablando aquí a judíos. Cuando él dice oísteis que fue dicho, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente. Luego vamos a leer el versículo donde dice eso en el Antiguo Testamento. En el 38 dice, pero yo, ¿qué dice? Pero yo os digo. Ahora, fíjense que aquí Jesús no está de una manera cambiando la ley. No la está cambiando porque en una parte del capítulo 5 dice que yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Lo que Jesús le está dando al hombre es una ley diferente para que entonces en Cristo se pueda cumplir la ley perfecta y por la gracia recibimos la perfección de Cristo. Pero fíjense lo que dice. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué significa esto de ojo por ojo y diente por diente? Bueno, en el reino de este mundo significa siempre estar a mano con el ofensor. Siempre estar a nivel, o sea, si alguien te ofende, tú tienes que decirle para atrás o tienes que pelear o demostrar que eres valiente. Eso significa también no permitir que nadie te ofenda, que nadie te pisotee. Ante cualquier ofensa responder con la misma moneda. Eso significa ojo por ojo y diente por diente. Se le llama la ley del talión. Ahora, en Éxodo 21, si usted me quiere acompañar, versículo 23 al 25, es donde aparece esta ley dada de parte de Dios. Ahora, todos sabemos que la justicia, cuando se aplica sin misericordia, vamos a decir, la condenación es instantánea. Si debes 100 pesos, ¿tienes que pagar cuánto? 100 pesos. Si tú matas, ¿con qué pagas? Con tu vida. Por eso cuando alguien mata, lo llevan a la cárcel, ¿verdad?, de cadena perpetua, o aquí dice, le dictan, ¿verdad?, vida le dicen. En el versículo 23, Éxodo 21 estoy. Dice, más, si hubiere muerte, entonces pagarás vida, ¿qué dice? Por vida. Y luego, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando usted ve esta ley en sí no es injusta. Así es que se aplica la ley. Pero Dios sabe que si el hombre vive bajo este tipo de ley, nos vamos a consumir unos con otros, porque las ofensas no se van a acabar. Jesús dijo, es imposible que venga ofensas o tropiezo. Entonces, aquí nos preguntamos por qué Jesús cambia esta ley. ¿Por qué ahora Jesús dice, pero yo os digo? Si nos damos cuenta aquí, nada de esto iba a solucionar el problema. Aquí lo que podemos ver, que Jesús vino a ser nuestro ojo por ojo y nuestro diente por diente. Ahora cuando tú ofendes a alguien, quien recibe el pago es Cristo. Y eso podemos decir, ya lo recibió en la cruz. Entonces ahora cuando Cristo es el que recibe la ofensa, Cristo nos dice a nosotros, tú perdónale, porque la ofensa que te hicieron a ti, me la hicieron a mí. Y ya yo en la cruz fui por él y por ti. Y esa es la diferencia ahora de la ley del reino de los cielos. Jesús repite una y otra vez, pero yo os digo. Y la palabra pero yo os digo también puede estar conectada a la revelación de la gracia que en el Antiguo Testamento no tenían. El Antiguo Testamento era la sombra y en Cristo tenemos la luz. En el Antiguo Testamento habían órdenes dadas, todas apuntaban a Cristo. Cada libro en el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de Cristo y su crucifixión. Por ejemplo, no sé si usted ha leído Oseas, el profeta Oseas, que el Señor le ordena casarse con una ramera. Oseas representa al Señor y las rameras representan a la iglesia, a nosotros. Cuando leemos la historia sin conectarla con Jesús, decimos, wow, ¿cómo Dios haría eso? Y se nos olvida que nos está representando a nosotros esa ramera. De que la redención, como el Señor aplicó misericordia y una gracia inmerecida, casándose con una mujer que no merece un buen hombre. Esa es la historia de Oseas.
Y cuando Cristo viene, que dice, yo os digo, lo que está diciendo, así es en el reino de los cielos. Es como preguntarles, ¿cuántos quieren ir al reino de los cielos? Me imagino que todos dirían amén allí. Y aquí notamos que la matemática del reino de Dios es totalmente diferente a nuestra matemática. Cualquiera que te hiera en la mejilla, dice Jesús, vuélvele la otra. El que quiera ponerte a pleito, no le resistas al malo. Y en esta lista de Mateo 5 hay tres cosas que podemos ver. Y lo que está sucediendo, lo que Jesús está hablando es lo siguiente. Allí vemos agresión, vemos extorsión y vemos opresión. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten contentos cuando alguien le agrede? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten alegres cuando alguien lo extorsiona o cuando alguien le oprime? ¿Cuál es nuestra actitud ante esto humanamente, hermanos? Es venganza. Inmediatamente que alguien te quiere agredir, ¿verdad? O alguien quiere abusar de ti o extorsionarte, obviamente viene la raíz natural de querer pelear, de querer agredir también. Venganza es la palabra. Jesús nos enseña, mis hermanos, que como cristianos debemos perder nuestros derechos y privilegios de este mundo. Aquí es, hermanos, donde la iglesia tiene su mayor problema. Aquí es donde la iglesia todavía no ha podido entregarse por completo al Señor y le vamos dando pedacito a pedacito al Señor y así mismo experimentamos a Cristo pedacito a pedacito. Aquí Cristo nos dice que debemos de adoptar los derechos y privilegios del reino del Señor. Aquí nos damos cuenta de algo, hermanos. Cada vez que Jesús dice, pero yo os digo, cuando nosotros desobedecemos, es como si estamos diciendo a Jesús, no, pero yo os digo. Es como si estuviésemos debatiendo con Jesús. Pero cuando obedecemos, decimos, así dice el Señor. Jesús dijo, pero yo os digo y yo hago lo que Jesús dice. Cuando tenemos la ofensa enfrente, no debemos usar la matemática de la tierra. Bueno, me hizo una ofensa, tiene que pagar. Pero Jesús dice, yo os digo. Y esa es la diferencia, mis hermanos. Vamos a analizar un poquito acerca de lo que Jesús está hablando aquí en el contexto, ¿verdad?, hebreo o judío. Quitarle la túnica a alguien en tiempos bíblicos era como quitarle la ropa en medio de la calle a alguien y dejarlo desnudo. Eso significaba en ese sentido. La túnica era la única ropa que el hombre tenía para cubrirse. La única. En ese tiempo no era como un closet como tenemos nosotros, un vestidor, ¿verdad? Y ahí están todos los colores de ropa y usted no sabe ni qué ponerse y se enoja porque no sabe si es rosado o si el azul o si el verde. En ese tiempo no era así. Quiero que me acompañen a Éxodo 22. Vamos a ver un ejemplo de la túnica. ¿Qué tan importante era esta prenda a quien Jesús le estaba predicando el evangelio allí? Éxodo 22, verso 26. Fíjense lo que dice aquí este texto. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, tomar en prenda significa tomar en garantía. Es como cuando alguien toma un préstamo y te deja algo en garantía, por si tú no pagas, pierdes la garantía. Y aquí, por ejemplo, la túnica la daban como garantía porque era algo sumamente valioso para esa persona. Dice, a la puesta del sol se lo devolverá, se le está hablando aquí al prestamista, porque solo eso es, ¿qué dice? Su cubierta. O sea, eso es lo único que tiene para cubrir su desnudez. Dice, es su vestido para cubrir su cuerpo. Y luego pregunta otra cosa, ¿en qué dormirá? ¿Qué significa eso? Que también es ¿qué? Su cobija, su sábana. Dice, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Este vestido no solo era la ropa que cubría su cuerpo durante el día, sino también era su sábana y su cama, por así decir. Jesús está diciendo, si alguien te agrede para quitarte tus cosas más valiosas, entrégaselo en paz. Es aquí donde viene la confrontación a nosotros, hermanos. Jesús dice, pero yo os digo, el que te golpee o abuse de ti en cualquier modo, no le pagues con la misma moneda. Notamos que Jesús está trayendo, hermanos, una enseñanza del reino de los cielos para que aquel que le está escuchando y quiere ir al cielo, tiene que tomar esto muy en serio.
En el versículo 41 de Mateo 5, dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora, si yo les pregunto, los que son empleados seculares, ¿cuántas veces usted se siente que su jefe le está poniendo no solamente más carga, sino que le está agregando trabajo, el cual en el contrato no estaba? A usted cuando le dieron el trabajo le dijeron, vas a hacer esto, esto y esto. Vas a manejar el camión, vas a cocinar, vas a pintar, pero luego te encuentras comprándole café al jefe, barriéndole la oficina, etcétera, etcétera. Ahora, humanamente no hay nada que nos enoje más que eso. Yo recuerdo cuando yo llevaba el periódico, yo llevaba periódico a domicilio en la madrugada. Era un trabajo extra para hacer un poco más de dinero. Y era muy poco dinero, te pagaban como 300 pesos a la semana, pero tenías que llenar tu carro de periódicos, eran como 120. A veces mi esposa me ayudaba. Me tenía que levantar a las 3 de la mañana y ir a New Rochelle y casa por casa llevar el periódico, ¿verdad? No como se ven las películas, el niño en la bicicleta, ¿verdad? No es tan fácil así. A veces cuando caía lluvia, había que empaquetar el periódico en plástico. Y me prometieron $600 y yo dije, bueno, con esto me ayuda a pagar esto. Y yo, para no dañar mi vehículo, porque no valía la pena un trabajo que te salga más caro el vehículo que el pago mensual. Yo no cerraba la puerta cuando me paraba de casa en casa, la tenía agarrada, porque 120 veces por 2 son 240. Y todos los días la puerta abre y cierra, mi carro se iba a deteriorar. Y yo dije, no, el carro, y en ese tiempo idolatraba mi carro en ese tiempo. Imagínense. El punto es que cuando me tocaba pago, me daban 420, 450. No era creyente en ese tiempo, por lo que voy a decir a continuación. Un día me dan mi cheque y pensando ya que todo se arregló, lo que pasa es que el muchacho que administraba se cogía el dinero y le sacaba 100 a un empleado, 50 a otro y nunca me pagaban lo que me prometieron. Y un día iba yo por ese highway que le pasa por ahí el Sheridan, cargado de periódico, mi carro iba así. Y cuando miro el cheque, 380, bajé la ventana y comencé a botar el periódico. Y me llamaron a las 8 de la mañana, ¿qué pasó? La gente me está llamando que no llegó el periódico. Yo le dije, no trabajo ahí más, lo boté en el highway, le dije, de un ataque de enojo. Ahora, cuando usted le prometen algo y no le cumple, ¿usted se enoja? Bueno, yo en ese tiempo no era cristiano, lo que hice no fue cristiano, pero le estoy hablando de una actitud humana. Una actitud que nos da cuando te dicen, te voy a pagar para que trabajes de lunes a jueves, y luego que te dan el trabajo, el jefe te amenaza que si no vas el viernes pierdes el trabajo. Y nos encontramos con esto de Jesús hablándonos de que cuando alguien te pide ir 1 milla, ve con él 2. Ahora, no estamos sugiriendo que tengamos que trabajar horas extras, no estamos hablando de eso. Estamos hablando dentro del horario. Hay cosas que el Señor nos exige como cristianos, hermanos. ¿Qué quiere decir Jesús, mis hermanos? Cuando alguien abusa de ti, lo primero que surge es enojo, ira, contiendas, ¿verdad? Jesús nos está hablando de la disposición para servir al prójimo, la disposición del corazón. Nos está hablando también de la actitud ante la opresión y el abuso. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Nos está también diciendo que tenemos que hacer un contraste del mundo y el reino de los cielos. No hay otra manera como nosotros podemos contrastar la vida cristiana con este mundo si no es obedeciendo lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que un empleado hace según su contrato se le cuenta como deuda, pero lo que el empleado hace aparte del contrato se le cuenta como gracia para el jefe. Cuando un empleado al 100% hace lo que tiene que hacer, es un buen empleado. Pero cuando ese empleado hace más de lo que le llamaron a hacer, es un buen cristiano. Eso es lo único, hermanos, que nos hace diferente en el empleo. Y no solamente hacer el poquito más que tu jefe te dice, sino con buena actitud y con la cara sonriente, hermanos. Que él vea que lo estás haciendo con amor. Eso es lo que Jesús está diciendo. No resista al que es malo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde nos inyectan el egoísmo tan profundamente que cuando alguien te quiere tomar el pelo, ¿sí entienden eso? ¿Verdad? Es que alguien quiere abusar de ti, inmediatamente viene el espíritu de Pedro y la espada, hermanos. Inmediatamente surge, ¿verdad? No nos gusta y es obvio humanamente hablando.
Los filósofos, eruditos y estudiosos le llaman a este tiempo la era narcisista. ¿Qué significa narcisismo? Narcisismo significa la actitud de la persona que siente una gran admiración por sí misma. Eso es narcisismo. También le pueden llamar egocentrismo. Por ejemplo, significa personas centradas en sí mismo. Todo es el yo. Personas que solo le interesa su propio bienestar. Personas que piensan que todo gira alrededor de ellos. Cuando Jesús habla, hermanos, cuando Jesús viene en este caso, viene para quitar la mirada de nosotros y ponerla en el centro del universo, el cual es ¿quién? Jesús mismo. Matar nuestro ego y así poder servir al prójimo. No podemos ser egoístas y servidores de Cristo. Imposible. No puedo yo vivir una vida centrada en el yo y al mismo tiempo servir a mi prójimo. En 2 Timoteo, capítulo 3, Pablo le hace una advertencia a Timoteo y es algo que estamos viendo y es por eso que definimos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en la era del selfie, ¿verdad? Usted entra al Face y como siempre digo, no es malo tener fotos allí ni nada, pero hay personas que están allí, ¿verdad? Aquí estoy desayunando y aquí estoy comprando y aquí estoy en China y aquí estoy en Japón y mira mi pelo y mira mis zapatos y mira mi ropa y todo es el yo, 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 yo. Ahora, si no es cristiana la persona, se entiende, pero si es cristiana es lo penoso. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Usted solamente pone la mirada. Es muy similar a la Reina Valera que usted tiene. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. ¿Cómo le llaman los días? Difíciles. ¿Por qué razón? Dice, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Esa es la marca de que estamos en los últimos tiempos. Pregunto, ¿estamos en esos tiempos, hermanos? ¿Estamos viendo esto más que nunca? El egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, el orgullo, la vanidad, como nunca antes, hermanos. Lo penoso es que esto está metido en la iglesia. Y la gente, los cristianos, no pueden servir al Señor por amor a este mundo. Nunca se comprometen por amor a este mundo y viven en dos aguas. Dice más adelante el verso, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, en este caso el camino. No tendrán cariño ni compasión. Es obvio, el que está centrado en sí no le interesa la vida de nadie. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. En este mundo, hermanos, nos hacen creer que mientras más nos centramos en el yo, más felices seremos. Esa es la imagen que podemos ver en este mundo. ¿Por qué usted cree que Jesús en Hechos 20:35 dijo, es más bienaventurado dar que recibir? Jesús nos está diciendo que en el reino de los cielos 2 más 2 no son 4, ni 4 menos 4 es 0. La matemática de este mundo es totalmente diferente a la de Dios. ¿Cómo podemos darlo todo según el tema y a la vez tenerlo todo? Es una pregunta, ¿verdad?, que debemos hacernos. En Lucas 18, quiero que veamos estos textos como ejemplo. ¿Cómo podemos darlo todo y a la vez tenerlo todo? Lucas 18, 28. Esta es la continuación de la historia del joven rico, donde Jesús ya le confrontó. El joven rico no le pudo seguir por amor al dinero. Y aquí vemos la continuación de los discípulos. Aquí la historia continúa. En el verso 28 de Lucas 18, ¿están allí? Dices, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros, ¿qué dice luego? Hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ahora, el tono de Pedro es de enojo, es de queja, no de gratitud. Pedro piensa que está diciendo algo
que merece algo por haber hecho esta gran travesía, por así decir. Pedro piensa que por él haber dejado las posesiones y seguir a Cristo, Cristo le debía algo a él. Esa es la actitud de Pedro. El Señor misericordiosamente no le contesta con juicio, sino, fíjense lo que dice el 29. Y él les dijo, de cierto os digo, como le dijo a Nicodemo, que no hay ¿qué? Nadie. Ahora, esta palabra nadie significa absolutamente nadie. No hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Siempre explicamos de que la salvación es completamente gratis y a la vez nos cuesta todo. Y la explicación de por qué razón nos cuesta todo es porque Cristo no puede ser mezclado con otra cosa. No puede alguien decirte, mira, te voy a regalar unos muebles y tú recibir los muebles teniendo tú también muebles. Tiene que botar los tuyos para recibir los otros. Esa es la idea. Y cuando Cristo nos manda a negarnos, no nos está diciendo que odiemos a nuestra familia. No nos está diciendo que pongamos a un lado y nos olvidemos de nuestras familias. Nos está hablando de la posición que ellos tienen en nuestro corazón. ¿Quién está primero? Cuando tenemos que tomar una decisión, Cristo nos llama, la familia, el trabajo y el mundo nos llama. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la idea del ejemplo. Y cuando Jesús en Lucas 9, creo que por los versos 57, dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Vienes o te quedas? No le siguió. Otro le dijo al Señor, sígueme, y dice, déjame que primero atienda a mi papá, y cuando termine mi papá se muera, yo te sigo. Y luego a otro también dijo, permíteme decirle adiós a mi familia. Y Jesús dijo, no hay aquel que metiendo la mano en el arado mire atrás, sea digno de mí. ¿Qué está hablando esto? De que Jesús está hablando de gente con un corazón totalmente entregado a Él. De otra manera, hermanos, nunca vamos a probar o a conocer a Cristo por completo. Si estamos probando, nunca vamos a saber a qué sabe Jesús. En este versículo, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo es posible que Pedro está diciendo, lo hemos dejado todo, Señor? Ahora, ¿ven el contraste? Pedro dice, lo hemos dejado todo. Jesús le dice, lo tendrán todo. Esa es la idea del tema. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estar en esta posición? Bueno, el versículo 31 Jesús contesta, para poder poseerlo todo, fíjense lo que dice en el 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será ¿qué? Escarnecido. Esa es la primera parte. Y luego dice, y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Perderlo todo y a la misma vez tenerlo todo. Morir para vivir, como dice la alabanza. Versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron. ¿Por qué no? Porque tenían la matemática ¿de dónde? De este mundo. Estaban calculando, ¿cómo es posible que te vas a morir y vas a resucitar? Porque la ley del cielo, del reino, no es igual a la ley de este mundo. Y decía, no podían entender y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aquí vemos, hermanos, vivimos en un mundo donde nos aplican la ley de Tarzán. ¿Cuántos conocen a Tarzán? ¿Quién no conoce a Tarzán? Levante su mano. ¿Quién no sabe quién es Tarzán? Bueno, creo que todos. La ley de Tarzán, obviamente es una ley inventada por mí, pero es un ejemplo. Creo que ya tienen la idea, ¿verdad? Me suelto de una soga, ¿cuándo? Cuando agarre la otra. Y me llegó a la mente Tarzán, no sé por qué, pero el ejemplo lo dice todo. Nosotros, para servir a Cristo, estamos queriendo primero ver una bendición para poder entregarnos por completo. Queremos ver algo extraordinario, el mar abierto en dos, para decir, Señor, me entrego al 100% a ti. Hasta que yo no vea que Cristo haga algo, no me suelto de mi soga.
Y esa es la ley de Tarzán. Por esta razón, hermanos, digo esto con compasión, muchos cristianos nunca llegan a conocer al Señor del todo. No crecen, no aprenden, nunca se comprometen al 100% porque siempre es un poquito de mí nada más. El Señor en Santiago 4:8, no tienen que buscarlo, dice, acercaos a mí y luego yo me acercaré a vosotros. Y llegamos, hermanos, a pasar años y años conociendo al Dios, a la Biblia que habla de Dios, pero no al Dios que escribió la Biblia. Esa es la diferencia. Conocemos mucha Biblia, pero nunca podemos testificar y estar dispuestos a levantarnos cada mañana a perder la vida por el Evangelio. Y esto no es cuestión de valentía, es cuestión de confianza y entrega, total entrega a Jesús. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él está ahí, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a aquel que le busca. La palabra buscar, hermanos, significa de todo corazón. No podemos buscar a Cristo a medias, porque así mismo pensamos que lo vamos a recibir a medias. Si vamos con medio corazón, no vamos a recibir media bendición. No existe eso. Significa que no le vamos a ver, no le vamos a conocer. Y yo pienso que como cristianos tenemos que pasar de conocimiento bíblico a conocimiento del Señor. Es necesario el bíblico, pero luego tiene que pasar al segundo término. Nosotros nunca conoceríamos a Cristo sin obediencia, imposible. El intérprete de la historia del samaritano, hermanos, conocía la ley, conocía los versos bíblicos, pero estaba muerto espiritual. Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Nosotros, hermanos, podemos estar muertos dentro de la iglesia por nada más recibir la enseñanza y no llevar el mensaje al prójimo con nuestras vidas. En esa tierra, Dios nos galardona con frutos del Espíritu, amor, gozo y paz. Es lo que todo el mundo busca. Quizás este mundo no le interesa tu mensaje, pero de algo estoy seguro, todo el mundo anda buscando amor, gozo y paz. Entonces, ¿qué está pasando? Que ellos no saben que lo que le estás ofreciendo es amor, gozo y paz. Y el amor no es algo, es alguien. El gozo no es algo, es alguien. La paz no es algo, es alguien, es Cristo. Y hasta que ellos no vean el amor y el gozo y la paz en nosotros, tampoco van a querer comprar nuestro producto. Esa es la idea, mis hermanos. Un cristiano a medias carece de amor, carece de gozo, carece de paz. Yo recuerdo cuando a mí me encantan las piscinas, en México le dicen albercas. A mí me encantan las piscinas profundas de 20 pies de profundidad. No soy tampoco nadador olímpico, por si no se equivoquen. Simplemente me gustan las profundidades y los clavados y eso. Y yo recuerdo cuando era más pequeño, yo quería, tenía el deseo de entrar al agua, pero siempre era con un dedito de lejos, así le hacía. Nunca me entraba y todo el mundo me decía, ven, entra. Y yo nada más con el dedo y le hacía así con el pie. El día que yo me tiré de cabeza, hermanos, entonces estaba yo que nada, solamente sacaba el dedito y el pie no quería salir. Estaba al revés. Y así mismo, a veces podemos ser como cristianos, ¿verdad? Quizás no todos, pero algunos solamente un poquito de Cristo y un poquito tentando y nunca llegamos a conocerlo. Su compromiso quizás no es con el mundo, pero mucho menos es con Cristo. Y por esta razón nunca llegan a crecer porque nunca se comprometen del todo y nunca dicen, heme aquí, Señor. Siempre es un poquito nada más. ¿Cómo podemos darlo todo y a la vez tenerlo todo, hermanos? Segunda de Corintios 6:10, Pablo dice algo allí que parece antimatemático. Segunda de Corintios 6:10. ¿Alguna persona aquí que está presente ha podido ministrarle a una persona que tiene mucho dinero? Levante su mano. Predicado. Ok, a mí me pasó muchas veces. Todavía me pasa, ¿verdad? Cuando nosotros nos toca predicarle a alguien que es millonario, rico, qué sé yo, nosotros no tenemos dinero, obviamente en comparación a esas personas, somos pobres, por así decir, delante de ellos. Y Pablo va a utilizar un ejemplo que eso que acabo de preguntar es la razón por qué Pablo dice esto. Esa es una de ellas. Dice, verso 10, 2 Corintios 6, dice, como entristecidos, ¿qué dice luego? Mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a otros. Ahí está la palabra. Ahora, ¿cómo estamos enriqueciendo a otros? ¿Dándole dinero?
o dándole a Cristo? Obviamente, pero fíjense cómo termina el verso. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esa palabra, ¿cuál es la palabra que más se repite en el verso? Le voy a dar unos segunditos. ¿Cómo? Exacto. ¿Por qué dice cómo? Porque no somos pobres. Pero dice cómo porque la gente mira con los ojos de este mundo y nos ve sin dinero y dice, eres pobre. No, no somos pobres, somos ricos. Lo que no somos ricos en dinero, pero somos ricos en Cristo. Entonces, cuando alguien nos ve, dice, tú eres pobre, Pablo dice, ¿cómo pobre? No soy pobre, pero aparentemente para el mundo soy pobre. Entonces dice el texto, la gente piensa que estamos entristecidos, estamos gozosos en Cristo, pero triste por el mundo, triste por aquel que no conoce de Cristo. Somos como pobres, pero enriquecemos a otros. ¿Cómo es posible que alguien con mucho dinero tiene a la señora Dolores limpiándole la casa allí y señora Dolores no tiene ni con qué caerse muerto, dicen en mi país? Y el rico millonario se está despedazando con su esposa, se están divorciando, se están volviendo loco, hablando ya en el buen humano. Y nuestra hermanita cristiana que está allí, pobrecita, la trabajadora que limpia la casa, le ministra a esta gente y salva su matrimonio. Y ahora esta gente entiende lo que significa verdadera riqueza. Así es, mis hermanos, así es. Ayer visitaba al que a veces menciono, se llama Nick, él es griego, está en Upstate, en una iglesia. Hace 7 años, hermano, se convirtió al Señor. Y Dios me dio el privilegio de predicarle. De mi jefe, fue mi socio. Y ya de socio, el negocio, he hablado de esto muchas veces. Para los que no saben, era mi jefe de Upstate, mi trabajo. Era un monstruo de hombre. No era fácil, hermanos. O sea, sus ataques de ira era coger un pedazo de hierro y romper el cristal. Y te hablaba como que tú eras basura. Y estando allí, el Señor me salvó a mí. Y yo no me podía ir porque ya ni me pagaba bien. Pero Dios me dijo, quédate ahí. Y ayer, hace 7 años, conoció al Señor. Ayer fui, hermanos, y es pastor. Está en Monroe, no sé si han visto las casitas de tienda de Woodbury. A 15 minutos de ahí tiene la iglesia. Es pastor ahora. Y o sea, se volvieron locos cuando nos vieron. Estábamos en la iglesia de ellos ayer sábado. Increíble, hermanos. O sea, mi esposa le puede decir otra persona. Creo que mi suegra lo conoció una vez así de cara. Otra persona, hermanos. Era un monstruo. Y cada vez que pasaba alguien le decía, ven acá, quiero que conozcas a este muchacho. Decía, todo el mundo pasaba y decía, ¿tú eres Fleming? Dice, sí, por él conocí al Señor. Entonces ellos no lo conocían a él, yo sí. Y hay una película que se llama en inglés, Solo me imagino, de la canción de Vino Nuevo, Solo me imagino, es una canción de una historia real. Y el muchacho en la película dibuja a su papá como un monstruo y él como un niño al lado de él, porque su papá era un monstruo y lo cambió. Y yo usé el ejemplo con el que era mi jefe y dije, no sé si debo decir esto, pero él era como un monstruo. Y él dijo, sí, claro que yo lo sé, dijo él. Y esa transformación, yo veo, hermanos, a tiempo completo su esposa, él, el hijo canta en el Ministerio de Alabanza de Jóvenes, ya su hijo predica, su hijo nació prematuro. Es una historia larga que ya me va a tomar el tiempo de la prédica, pero eso es lo que Cristo hace, hermanos. Me tocó predicarle a él teniendo dinero y yo nada. Yo no sabía hablar ni inglés, era con señas, como mudo. Y con él aprendí, o sea, me trataban mal, me menospreciaban. Me decían Felipe despectivamente como un muchacho del campo que no sabe nada. Y yo por necesidad aguantando allí. Y hoy es otra persona, hermanos. Otra persona, radicalmente otra persona. Mi esposa salió de ahí como 9 veces y dijo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y eso es lo que significa, hermanos, darlo todo. En ese tiempo, se lo digo como testimonio, yo no estaba ganando dinero. Yo tuve que dar todo mi tiempo, manejar 1 hora a 10 minutos sin cobrar por amor a Él. Dios me dijo, no te vayas. Y mira lo que sucedió, hermanos. Ahora Él tiene una obra, no sé cuántos miles de personas debajo de Él, hermanos. A veces no sabemos cuando servimos a alguien qué Dios va a hacer con eso. No sabemos, hermanos. A veces vemos este cuadrito y nos quedamos aquí. Y aquí Pablo lo dice grandemente, o sea, como no teniendo nada, yo no tenía nada, más enriqueciendo a otros. Este hombre fue enriquecido. Ahora él dice, ahora es que yo sé lo que significa riqueza. Quiero que vayamos a Marcos a ver otros ejemplos. Le voy a decir algo como pastor, hermanos. Usted, si se enoja, yo le sigo amando, pero se lo voy a decir. Si usted no se entrega por completo a Cristo, y yo sé que usted fue salvado, nunca lo va a llegar a experimentar.
Nunca, hermanos. Nunca va a poder decir yo tengo el gozo de Cristo, ni la paz de Cristo, ni el amor de Cristo, ni va a poder testificar lo que ha hecho en su vida. Y Cristo anda buscando personas comprometidas con Él, no con la iglesia. Porque es posible que usted sea instruido aquí y Dios lo mande a otro lugar. Las ovejas son del Señor, no son mías ni de esta casa, son de Dios. Y Dios lo va a llevar y va a hacer con usted, con su vecino, con viajes misioneros, y usted va a ser pastor, maestro. Pero se los digo, hermanos, comprométase con Cristo, con todo, hermanos. Dele con todo para que puedan conocer a Dios personalmente. Marcos 8, versículo 4. Aquí hay unas palabras en la multiplicación de los panes. Increíble, hermanos. Yo he leído esto varias veces, pero como que no sé si Dios me dio lentes espirituales, si hay palabras allí que a lo mejor a usted lo va a bendecir. Creo que sí. Marcos 8, verso 4. Usted conoce la historia de la multiplicación de los panes. Voy a leer detenidamente porque hay palabras allí que voy a explicar. Dice el verso 4, dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí, dónde? En el desierto. Bueno, obviamente esto habla del contexto donde el Señor predicaba, se le agolpaba una multitud y no tenían de comer. Pero quiero leer nuevamente la pregunta de los discípulos. Quiero que la espiritualicen por un momento. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué está diciendo el discípulo? ¿Cómo podemos darle de comer en un lugar donde no hay comida? Ahora, esa pregunta es lógica, es humana. No está mal hecha porque es lógica. Es la matemática de este mundo. Él les preguntó. Ahora, si usted le pregunta al Creador, Señor, ¿de dónde voy a alimentar 1000 gentes si no tengo? Al usted preguntar eso, usted espera que Dios le diga, toma, aquí, como el maná del cielo. ¿Sí se acuerdan? Miren lo que contesta en preguntas, dice el verso 5. ¿Qué le preguntó? ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuántos tiene en la Biblia que Jesús habla está en rojo? Jesús está hablando ahí. ¿Cuántos panes tiene? Quiero que por un momento deje eso caer. Aquí están ellos pidiendo alimento para una multitud en el desierto. Le piden al Creador, al Todopoderoso, y el Todopoderoso les responde a ellos con una pregunta. ¿Cuántos panes tienes? Aquí, esto es increíble porque Jesús nos está incluyendo, hermanos, en lo que es abundancia. Nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu pan? Voy a traducir eso en un momento. Ellos dijeron 7. Entonces manda a la multitud. Jesús hubiese podido decirle, eso no sirve para nada, yo le voy a dar el pan verdadero. ¿Por qué lo tomó en cuenta? ¿Por qué le pidió? Le está dando un principio, hermanos, de generosidad. Y no estoy hablando otra vez, repito, dinero, porque aquí no dice monedas ni talentos, dice pan. Vamos a ver lo que dice luego. Entonces mandó a la multitud, ¿qué dice? Que se recostase en tierra significa que descansen, que confíen, que esperen en Dios. Esa es la idea. Dice, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias con actitud de gratitud, ¿verdad? Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos, ¿qué? Pececillos. Aquí hay 2 tipos de alimento. ¿Cuáles son? Pan y peces. Dice, y los bendijo. Ahora, no bendijo el pan, por el pan dio gracias, por los peces, el pez sí lo bendijo. Voy a explicar eso. Y mandó que también lo pusiesen delante. Fíjense lo que dice a continuación. Y comieron, ¿y qué dice luego? Y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían, ¿qué? Sobrado, ¿cuánto? 7 canastas. En síntesis, hermanos, en esta historia, Jesús está hablando de muchos principios en una pequeña historia. Número 1, Él es el suplidor. No solamente de nuestros alimentos y vestido, es el que suple el pan de vida eterna. En la Biblia, Jesús siempre usa el pan como representación de la palabra y los peces, las almas. Cuando él, por ejemplo, fue a la pesca milagrosa, le dijo a Pedro, deja esos peces y te haré pescadores de hombres. O sea, hay una conexión. Dice también que en el fin del tiempo vendrán los ángeles y tirarán la red y recogerán las almas. Es una idea de que los peces representan las almas aquí. ¿Por qué? Porque cuando miramos un pececito, está todo por todos lados y luego se le tira una red. Ahora, esta red es la que salva. Las redes del mundo es para comerse el pez, para matarlo. Voy a conectar algunos ejemplos.
Fíjense que cuando Jesús dice, ¿cuántos panes tienes?, nos está poniendo a nosotros a colaborar en el reino de los cielos. Eso está diciendo Él. Vamos a ver otros ejemplos. Pero me llama la atención, el verso 8 dice, y comieron y se saciaron, y más adelante dice, y sobró. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Imagínense por un momento que Jesús está aquí, y estamos este grupo que está acá, pero llegan 35,000 personas más con hambre. Y alguien le dice, Jesús, hay gente con hambre, ¿qué hacemos? Jesús dice, ¿qué tienen? O sea, preguntan, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué vas a traer? Ahora, Jesús está pidiendo porque necesita. Hermanos, Él puede de un soplo aparecer y alimentar, que el pan aparezca en la barriga sin tener que masticarlo. Así es su poder. ¿Por qué nos está incluyendo en que tenemos que dar? Porque la razón aquí nos está incluyendo porque luego los apóstoles, la iglesia, se iba a conocer por la iglesia que da su vida por los perdidos. Jesús dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por los amigos. Olvídense, el dinero viene siendo un resultado de nuestra vida. El servicio, un resultado de nuestra vida. El favor al prójimo, un resultado de dar la vida. Ya lo que la iglesia a veces ha hecho un énfasis en dinero, servicio, es un resultado de la decisión cuando le dijimos, heme aquí, Señor. Cuando decimos, heme aquí, todo le pertenece a Él. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que aparte de que estaban en el desierto, fueron saciados y aparte de eso, sobró. Ahora, quiero que vean esto aquí, mis hermanos. El pan, Jesús lo usa como representación de la palabra. En la palabra sabemos que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él se lo dice en Juan 6, dice, no me buscan a mí, sino el pan que le di. Pero vemos los peces como un ejemplo. Vamos a Juan, no Mateo, Juan 21. ¿Cuántos recuerdan la pesca milagrosa? Ok, ¿cuántas pescas milagrosas hizo Pedro? 2. ¿Se acuerdan de la predicación de Pedro que se salvaron 5,000? Eso es una pesca, hermanos. Ahora, ¿por qué le pregunté eso? Porque nuestra mente está ya sistematizada para pensar en lo terrenal nada más. Pero fueron más de 2. Lo que pasa es que la primera fue terrenal y la otra fue espiritual. La primera pesca milagrosa, cuando conoció que el Señor le dijo, sígueme, dice que la red se rompía. Esa red representa la ley. La segunda red que vamos a leer representa la gracia porque dice, no se rompe. ¿Están aquí? Entonces ahora nosotros no podemos ser salvados por la ley, sino por la gracia, hermanos, que es en Cristo. Y aquí nos damos cuenta que el Señor le dice a Pedro en la pesca milagrosa, le dice, deja eso y sígueme. Les pregunto, ¿ustedes creen que Pedro, hermanos, recibió todo al perderlo todo? ¿Están aquí? Dejó los peces botados. Dejó todo, hermanos. Fue la pesca más grande que él tuvo en toda su vida. Y lo dejó. Jesús dice, sígueme. Ahora, en ese llamado, Pedro tenía que decidir entre la red rebosada de peces o Cristo. Ahora, ¿conocemos al Pedro ahora, hermanos? ¿El que tiene la llave del cielo es o no? Así dicen por ahí, ¿verdad? Pero no es cierto. Vemos a Pedro, hermanos, en un lugar donde todos anhelamos estar. ¿Por qué? Porque al perderlo todo, a la misma vez, lo poseyó todo. Si no perdemos todo, hermanos, si Abraham no hubiese decidido matar a Isaac, lo hubiese perdido a Isaac. ¿Están aquí? Tenía que dejar ir a Ismael para que Isaac viniese. Esa es la idea. Juan 21, verso 5. Vamos a ver este ejemplo muy importante. Aquí vemos que Jesús se le aparece en Galilea luego de la cruz. ¿Cómo yo sé que esta red es la ley y la gracia? Porque una red aparece antes de la cruz y la otra red aparece luego de la cruz. Y hay un contraste siempre que Jesús usa entre la ley y la gracia, gentiles y judíos, justicia y pecado, y tenemos que, según el contexto, entender a qué se refiere. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Ellos están, vamos a decir, decepcionados porque Jesús murió. Jesús se le aparece, pero ellos están pescando. Y aquí fíjense la pregunta. Jesús le pregunta el verso 5. Les dijo, hijitos, ¿qué les preguntó? ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron que no.
Ahora, aquí Jesús siempre tiene el sentido espiritual utilizando lo terrenal, siempre, siempre. El verso 6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, quiero que entiendan esto. Cuando Jesús nos dice, ¿verdad? Dalo todo, yo te dé todo. Vamos a pensar en las canastas de pan, el ejemplo que estaba usando. Imagínense que Jesús, estando aquí, quiere alimentar a esos 35,000 que llegaron. Y cada uno de nosotros tenemos canastas. Oigan bien. Y estamos sirviendo a Cristo, ¿haciendo qué? Ayúdenme. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se perdieron del ejemplo? Alimentando a los 35,000 allá afuera. ¿Están aquí? Ok, tienen la canasta, Jesús la llena, ¿y qué usted hace? Corriendo. Ahora imagínense que uno de ustedes, en vez de ir allá, entra al cuartico de los niños igual de la canasta. Y venga donde Jesús con la canasta vacía. ¿Qué va a hacer Jesús? Seriamente hablando, hermanos. ¿Se la va a llenar? ¿Sí o no? No, hermanos, porque el propósito de la multiplicación de los panes es alimentar al de afuera. Y los panes representan la palabra, mis hermanos. Esa es la idea. Así la gente viene a Cristo. Muchos de nosotros, Cristo nos llenó la canasta, pero ya el pan cogió mojo. Ya el pan se puso duro. Y no podemos seguir a donde está Él. Todos comieron, hermanos, los discípulos también. No podemos volver. ¿Cuántas veces cantamos, Señor, lléname, lléname? El Señor te dice, vacíate, vacíate. Esa es la idea, hermanos. Tenemos que perderlo todo para que podamos tenerlo todo. Cuando Jesús le dice, echa la red a la derecha, Pedro se acordó ¿de qué? De la pesca milagrosa. Y dijo, wow, el Señor es la fuente inagotable. Entonces ya no queremos lo que bota la fuente, queremos la fuente. Porque lo que bota la fuente se gasta, hermanos. Todo lo que tenemos un día quedará atrás. Pero el dador de todo no se puede morir, porque es Dios eterno. ¿Me están entendiendo el ejemplo? Y cuando Dios nos llama, hermanos, nos llama a derramar nuestras vidas por un mundo caído, hermanos. A dar nuestra vida por el ministerio. Fíjense lo que dice. Entonces echaron la red al punto que no podían sacarla. ¿Por qué? Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué dijo? Es el Señor. ¿Cómo supo que era el Señor? Por el milagro. Simón Pedro, ahora quiero que vean un tipo de iglesia aquí. Yo como pastor estoy aquí predicando la palabra para que ustedes cuando salgan la lleven al mundo. Ahora, yo también al bajarme de aquí soy otra ovejita que también tengo que llevar el mensaje al mundo. Pero pensando en el ministerio, mi trabajo es prepararme, orar y preparar gente para que salgan. Si ustedes notan, aquí Pedro sale solo corriendo y quienes traen los peces son los otros discípulos. Esa es la iglesia, hermanos, si usted se da cuenta. Dice, Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. O sea, dejó todo atrás. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya Jesús tenía su pececito. ¿Qué significa, hermanos? Jesús, ¿se acuerdan cuando fueron al templo que tenían que pagar impuestos? Dice el Señor, ve a tal lugar y dentro de la boquita de un pez habrán 2 monedas. Siempre me pregunto cómo entró el Señor las monedas en el pez o qué hacía el pez con las monedas en la barriga, pero bueno, fue un milagro increíble. Parece que habían piratas por ahí y sin querer se las tragó. Pero el fin es, hermanos, que vemos cómo el Señor, un pez, usted puede vamos a decir, con semillitas, usted tira en el parque y ¿qué vienen? Palomas. Usted puede llamar las palomas. Un perrito lo puede llamar, un gato lo puede llamar. Pero póngase en la orilla del mar y llame a un pez. A ver si sube. Sería bueno. Así es la mejor manera de pescar. Pero se dan cuenta que como Jesús llamaba a todos los peces, fue el mismo que le dijo, entren en el arca a todos los animales. Eso está conectado con tantas cosas, hermanos, que nos vuela el cerebro. Y aquí, cuando ellos ven esto, dicen, wow, ese es el Señor que multiplicó los peces. Fíjense lo que dice el verso 10. Jesús aquí está compartiendo la pesca, hermanos. Dice, traed de los peces, ¿qué? ¿Qué dice? Que acabáis de pescar.
Ahora, hermanos, aquí es donde Jesús aprueba nuestras obras y las une con las de Él y nos está dando participación, hermanos. Pero dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Ahora, aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Como el líder, luego lo dice más adelante, el pastor de este grupo. Aquellos traían la red, pero ahora cuando él dice, traigan los peces, quien se devuelve otra vez es Pedro. Y dice, lo sacó a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red, ¿qué dice? No se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque era obvio, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. En esta enseñanza que hemos compartido, hermanos, ¿cómo podemos darlo todo y a la vez poseerlo todo? El ejemplo es muy simple. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida completa. En la Biblia en ningún lado dice un poquito de tu vida. En la Biblia dice 100% o nada. Ahora, el peligro que corremos como iglesia es que hay muchos cristianos que están al 5% con Cristo. En su vida no les va bien, no tienen gozo y luego se frustran en el camino porque al no experimentar a Cristo, luego le echan la culpa al mismo Cristo. Cristo nos dice, si no me comen completo, ¿se acuerdan del Cordero del Éxodo 12? Si no me comen completo, no podrán nunca estar llenos de mí. Si comemos un poco del mundo y un poco de Cristo, nunca experimentaremos a Cristo. Nunca, mis hermanos. Y esta enseñanza debe llevarnos a esa pregunta que a veces tenemos, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no estoy completo? ¿Por qué sigo pecando en el mismo pecado? ¿Por qué sigo cayendo en las mismas cosas? Y es falta de llenarnos de Cristo, mis hermanos. Si no estamos dispuestos a perderlo todo, mucho menos podremos experimentar a Cristo del todo. Oramos. Señor, en tu palabra tú nos instruyes que cuando el pueblo salía de Egipto, lo próximo a hacer era comer el cordero. Y en Éxodo 12 las instrucciones eran comerse el cordero completo y que lo que quedase al otro día sea quemado, como una señal de que tenemos que comerte completo. Luego vemos en Juan que tú dices, el que no come mi carne y bebe mi sangre, en representación significa el que no me toma por completo, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Y a veces pensamos que podemos vivir doble vida, Señor, un poco del mundo, un poco de Cristo, pero no es eso lo que tú nos enseñas, Señor. Tu palabra, a pesar de que es dura y nos confronta, es una verdad muy grande, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti, mi Dios, estamos perdidos, Señor. Pero también reconocemos que tu misericordia nos trae este mensaje para que podamos tomar esa decisión si te vamos a seguir o no. Josué le preguntó al pueblo, aquí delante del Señor les pregunto, ¿a quién quieren servir? ¿Al Señor o a los dioses ajenos? Ellos dijeron al Señor. Así tú nos preguntas, Señor, ¿qué queremos hacer? En tu palabra, la iglesia de la Odisea, la confrontaste duramente porque era una iglesia tibia, Señor. Ni una cosa ni la otra, Señor, ni frío ni caliente. Y las palabras que allí aparecen son palabras muy duras también, Señor. Pero esas palabras son las que traen el temor hacia nosotros para tomar esa decisión, no por una imposición de dictadura, sino más bien por tu amor, Señor. Porque cuando un padre le dice a su hijo, obedéceme siempre, hijo, no lo dice porque está enojado, porque es un padre malo, al contrario, es porque quiere que su hijo, su hija, le vaya bien. Así tú nos dices, Señor, en este día, si no te tomamos por completo, si no nos comprometemos contigo, Jesús, viviremos toda una vida aprendiendo mucha palabra, pero sin nunca conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos
Y yo te pido, Señor, que esta palabra, tu Espíritu, siga distribuyendo partes, Señor, que yo sé que hay mucho que analizar y que examinar en esto, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.